noches, queridos amigos, nuevamente aquí con ustedes para continuar conversando con Laura Castellanos sobre este interesante tema. La verdad que cualquiera creería que de la cultura que nosotros teníamos de ver un papelito en un marquito sencillo, que la patente, este colmado, yo tengo mi patente, y todo lo que se ha ido generando en torno, y un derecho muy interesante, con el cual yo me solidarizo porque es una forma de proteger a aquella gente que ha hecho de sus estudios, de su investigación, y que crea y que genera cosas que indudablemente impactan en la economía, en las sociedades. Claro, pero impactan en doble vía, y eso es una de las principales reflexiones que se debería hacer en los países en vías de desarrollo en propiedad intelectual y que no se hace. La innovación es necesaria, hay que promoverla, y la vía de promoverla es el otorgamiento de derechos exclusivos de explotación a través de la propiedad intelectual. Hasta ciertos límites. Ahí está el punto. ¿Qué pasa cuando el otorgamiento de esos derechos de propiedad intelectual se traducen en una lesión a otro tipo de derechos? Muy puntualmente el caso del derecho a la salud, que es el ámbito en el que yo más trabajo. Pero no solamente en el ámbito del derecho a la salud, hay muchas confusiones en torno a que hay un derecho absoluto a tener patente frente a cualquier invención. Y es una concepción distorsionada del derecho de patentes. El derecho de patentes no es un derecho predeterminado de que cualquier invención que yo haga tiene derecho a patente, sino que por el contrario, me exige unos requisitos muy puntuales para que el Estado decida sacrificar el mercado y te otorgue una exclusividad. Porque la regla es todo lo contrario. La regla es que el mercado es libre, y que en un mercado libre yo tengo competencia, y yo tengo la ley de la oferta y de la demanda, y eso me determina el precio. Cuando interviene un derecho de propiedad intelectual, eso me rompe las reglas del mercado, y se crea un monopolio legal en favor de ese derecho de propiedad intelectual. Legítimo, bueno, sí, claro, legítimo, porque el Estado lo otorga sobre la base de que quiere promover la innovación. Pero ¿qué pasa si esa innovación no es suficiente? ¿Qué pasa si yo estoy rompiendo el equilibrio del mercado, creando un monopolio legal, pero resulta que esa invención no tiene los requisitos necesarios para que realmente el Estado sacrifique el mercado y evite que terceros puedan entrar en ese mercado? Y ahí ha venido una serie de reflexiones, tanto en el ámbito del derecho de la salud como del derecho económico en general. Debemos proteger el mercado, la libre competencia en el mercado es un valor tan valioso como la protección de la innovación. De la misma manera que el derecho a la salud y el acceso a medicamentos, que es un derecho que forma parte de los componentes del derecho a la salud, tiene que estar ni siquiera al mismo nivel, sino por encima del derecho de propiedad intelectual. Porque mientras uno se trata de un derecho esencialmente económico, el derecho a la salud es un derecho fundamental, que está por encima de los derechos económicos. Entonces ahí vienen una serie de equilibrios que hay que buscar, y que es probablemente el punto más débil de la práctica de propiedad intelectual en República Dominicana. Tenemos una ley que es muy buena, la ley 2000, que tiene flexibilidades adecuadas, que contempla licencias obligatorias por distintas causas, que contempla importaciones paralelas, cláusula volar, y una serie de flexibilidades que se permiten en el ámbito internacional a través del acuerdo ADPIC. Sin embargo, ninguna de esas medidas se ponen en práctica en República Dominicana. Y no solamente eso, sino que no siempre se tiene un criterio adecuado al momento de evaluar las invenciones que se someten ante la oficina. ¿Y en qué se traduce eso? Bueno, se traduce en que la oficina pudiera empezar a dar patentes sobre innovaciones que no son tan innovadoras y que terminan restringiéndome el mercado. El mercado se restringe porque yo tengo un solo competidor, o más bien un solo actor, porque no tiene competencia, y fija su precio unilateralmente. Y al final paga el consumidor. Y no solamente paga el consumidor, sino que como se trata de una materia protegida por propiedad intelectual, pagan también los eventuales competidores, que tanto pudieran tratar de innovar dentro de ese mismo tema, como también pudieran tratar sencillamente de competir y no van a poder. Entonces es un sacrificio económico a nivel del que quiere competir, a nivel del consumidor y a nivel del que quiere innovar. Y es un costo importante para el Estado, cuya solución no es eliminar la protección de la propiedad intelectual. Eso es un discurso que se trata de enarbolar cuando no se tiene un argumento para discutir lo otro. La solución es que apliquemos la propiedad intelectual en República Dominicana con un estándar compatible con la política de innovación de un país en vías de desarrollo como República Dominicana. Y con eso te quiero decir que lo que es patentable en República Dominicana no debería ser lo mismo que sea patentable en Estados Unidos. Porque las diferencias a nivel de desarrollo, a nivel de mercado y a nivel de innovación
son abismalmente distintas. Y ante una distancia tal, no se puede pretender que República Dominicana proteja lo mismo que protege Estados Unidos. Estados Unidos protege casi todo, porque su política de innovación es totalmente flexible, porque tiene mucha innovación en el mercado, y aunque tenga mucha flexibilidad, ya su mercado no se limita por esa protección. República Dominicana es un mercado en el cual tú tienes una protección de propiedad intelectual que en el ámbito de las patentes es básicamente una protección que beneficia a extranjeros, porque no tenemos una innovación autónoma nacional. Lamentablemente. Entonces, en la medida en que esa protección es más fuerte, vamos restringiendo más el acceso de los actores al mercado, que son actores que pudieran evolucionar en innovadores, pero que como el mercado está restringido, no pueden hacerlo. Entonces ahí viene el equilibrio del Estado. El Estado tiene que proteger la propiedad intelectual, necesariamente. Por supuesto. La innovación es necesaria. La pregunta es, ¿qué propiedad intelectual vamos a otorgar? ¿O qué estándar vamos a tener? Y ahí vamos con el tema del nivel inventivo, que ahorita no lo pudimos comentar, pero que siendo el elemento subjetivo de evaluación, es el punto en el cual los estados fijan su política de innovación. Yo diría que es, bueno, quizás ponerle un rango de importancia es difícil, pero para fines de que el Estado defina su política es el más esencial de los requisitos de patentabilidad. Nada es tan esencial como la novedad. Lo que no es nuevo ni siquiera tenemos que analizarlo. Sin embargo, para el Estado, como rector del sistema de propiedad intelectual, lo más esencial es precisamente el nivel inventivo, que me dice si una invención es obvia o no lo es. Y se puede oír muy sencillo, ¿es obvio o no es obvio? Bueno, pero eso es muy fácil. No es tan fácil. Yo tengo que buscar un experto en el tema, que me diga si una espuela de plástico es obvia o no es obvia. ¿Qué experto tiene que ser ese? Tiene que saber de gallos, básicamente. Estamos hablando de espuelas de gallos, ¿verdad? Sí, por ponerte un ejemplo, que puede ser otra cosa. ¿A quién yo voy a buscar para que evalúe esa invención? A un experto en gallos. Lamentablemente no puedo buscar a otra persona porque más nadie va a saber de espuelas, para saber si en ese ámbito va a haber algún tipo de innovación paralela que pudiera significar que ya eso no es nuevo. Yo puedo buscar un especialista en plásticos que me diga si ese plástico en particular representa algún tipo de innovación, o si esa forma en particular representa algún tipo de innovación, porque los usos no son patentables. La invención per se sí, pero el uso no. Si resulta que esa espuela es una pieza de otra cosa que yo sencillamente le estoy dando un uso nuevo, entonces tampoco sería patentable como uso, porque nuestra legislación excluye como invención los usos de las distintas invenciones. Y de esa forma entonces el Estado tiene un espacio de decir, ok, mi política de innovación en este momento tiene que ser elevada, restringida, de mucha exigencia a nivel de innovación. Significa que el estándar a nivel inventivo se sube. Claro. Si hay mucha innovación, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que nos debería tocar a nosotros? Si hay mucha innovación, si es un mercado maduro, como muchas cosas, como muchas otras, pero bueno, si ya el mercado está maduro, si ya si hay suficiente innovación, si vemos que hay una serie de inventores que ya trabajan por sí solos y un movimiento suficiente del mercado, ¿qué decimos? Bueno, yo tengo innovación, yo voy a bajar el estándar porque me interesa que la innovación de mis nacionales esté protegida, y bajo el estándar del nivel inventivo. Significa que lo que era antes algo excluido de nivel inventivo, luego de que yo bajo el estándar, deja de serlo. ¿Y cómo yo lo bajo? ¿Quién evalúa? Yo tengo a alguien que sepa de la materia, o a alguien que tenga mucho conocimiento en la materia, o a alguien que sea un experto en la materia. Y cada uno de esos va a ver la obviedad de esa invención de una forma distinta. Porque para lo que el nivel más bajo, alguien que apenas conoce la materia, puede resultar obvio, para el que es experto en la materia no necesariamente lo será. Y ese es el más fundamental de los instrumentos de modulación de la innovación que tiene el Estado. Lamentablemente aquí no lo usamos mucho, todavía, porque tenemos una Oficina Nacional de Propiedad Industrial que tiene 10 años trabajando, de los cuales una buena parte tuvieron que irse a capacitar un personal de forma adecuada, que apenas hace unos años es que ha logrado trabajar con el fondo de los temas. Y han empezado paulatinamente a contestar las solicitudes de patentes. Algunas positivas, con el otorgamiento de patentes, que por demás algunas han sido recurridas por partes privadas, y otras negativas, sencillamente rechazando esas solicitudes. Y así entonces se va dando una dinámica en la cual el Estado comienza a construir su política de innovación.